Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 12. Bueno, malo y mediano puede ser el fruto que de la acción que allegue en la otra vida del hombre, que a él no renuncia. Pero el que omite la acción no cosecha fruto alguno. Y vamos a ver si aquí en este capítulo, si mi maestro espiritual tiene algún comentario, y lo leeremos. Capítulo 12. Dice que una persona que está en conciencia y que actúa con conocimiento en relación con el Supremo siempre está liberado. En consecuencia, después de la muerte no tiene que disfrutar o sufrir de los resultados de sus actos. Es más o menos la continuación del texto anterior, ¿no? Bueno, es que en realidad todo el texto este va a ir de lo que es la renunciación. Tenemos que llegar a comprender, si después de todo de toda esta enseñanza no llegamos a comprender cuál es la renunciación, entonces siempre vamos a terminar en el mismo ciclo, ¿no? En el mismo círculo. Entonces, claro, ¿cómo llegar a entender la renunciación? ¿Cómo llegar a entender de que en realidad estás en este mundo material y que no te vas a llevar nada? O sea, hay muchas canciones y poesías y libros que hablan acerca de la renunciación. De una manera u otra, ¿no? No usan la palabra renunciación, pero por ejemplo cuando dice que no te vas a llevar nada, que en el cajón, en la sepultura somos todos iguales, que no hay rico ni pobre cuando estás en la sepultura. Todo ese tipo de cosas. En realidad, ¿por qué tanta insistencia con la renunciación? ¿Por qué tanta insistencia con la muerte? ¿Por qué tanta insistencia con estas cosas que son aparentemente negativas? Es para que puedas vivir una vida tranquila, una vida en que seas feliz. Si tú ya tienes, si comprendes este tipo de cosas, vas a ser más feliz. Porque de otra manera vas a vivir lamentándote por cosas innecesarias. Si aquí lo que tenemos que tratar de comprender es la lamentación por hechos innecesarios. Porque hay cosas que suceden. Como dice, el plato se rompió. El plato se rompió. O bueno, no pasa nada. Sí que pasa. El plato se rompió. Te quedan pedacitos ahí. Tienes que pegarlos, lo pegas, pero ya se quedan las marcas de que se ha roto. O sea, las cosas que suceden en la existencia existen de verdad. Y no hay tal cosa como borrón y cuenta nueva. Esas son cosas que nos metemos en la cabeza para poder seguir subsistiendo. Son como los argumentos para poder existir, ¿no? Para poder vivir, porque tenemos que tener argumentos. Si no tenemos argumentos para vivir, entonces terminamos mal. Directamente queremos dejar de vivir y viene la depresión y vienen todos los conflictos. Entonces, ¿cuál es la manera de poder vivir feliz en el mundo, en esta vida material? Es teniendo argumentos, o sea, comprender de que todo es temporal, que incluso todas las cosas que tienes tú son temporales. La familia, los elementos materiales, las cosas que puedes acumular, todo eso es temporal. Y lo peor de todo, tú eres temporal, yo soy temporal, todos somos temporales. Si empezamos a comprender ese tipo de cosas, automáticamente la vida cambia, porque vamos a poder disfrutar del momento, el momento en que estamos, y que realmente estamos viviendo esta felicidad. O sea, este sol que nos alumbra, ¿no? En este caso aquí el paisaje que tengo, ya me da bastante felicidad como para que me pueda lamentar por algo. Si el de arriba, Krishna, o el de arriba, o el Espíritu Supremo, o como tú quieras llamar a esa fuerza, te da la posibilidad de poder tener una vida, de poder tener unos ojos con lo cual contemplar la naturaleza, unos oídos para escuchar la música, todos estos sentidos para poderlo ocupar al servicio del Espíritu. Entonces, ¿qué más puedes pedir? Es que la vida está hecha para ser feliz,
si eres inteligente. Y está hecha para hacer un martirio si eres tonto. Porque si estás apegado, vas a tener sufrimiento. Eso es lo normal. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.